Hoy, gracias al canal, viajamos en el tiempo hasta la década de los 90 porque vamos a elegir a 8 jugadores que podrían jugar perfectamente y triunfar en el baloncesto europeo del 2021. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Hablemos de básquet, hablemos de baloncesto europeo y un vídeo que va a ser muy divertido. Muy divertido porque vamos a hablar de jugadores que jugaron en los 90, que triunfaron en los 90 y que podrían hacerlo en 2021. Este debate además es muy de, no voy a decir de barra de bar, pero de charla, de comida con amigos. Este sí que encajaría, el otro tal. Y bueno, pues cuando hablamos de básquet de los 90, pues invitamos a un buen amigo como es Nacho Mendaza. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy buenas. Bueno, es que este debate, anda que no lo habrás tenido tú con la cuadrilla de amigos, o debates en la radio también de este jugador, cómo jugaría, cómo encajaría. Es que es un debate muy habitual. Sí, que suele acabar, pues eso, pues a veces mal. Sí, La gente, sí. bueno, nos enfadamos a veces, ¿no? O pagando alguna Entonces, ronda, ¿no? sí, Porque... eso es. La típica apuesta que, no, ¿por qué este jugó aquí, jugó allá que no? Y al final acabas mirando Wikipedia, que por cierto, ahora con lo de los móviles, ese tipo de conversaciones y apuestas, Sí, a sí. mí es que no me gusta nada, porque se resuelven en 2 minutos, en un Efectivamente. segundo. Sí, sí, ya no Antes te tenía pegues. más cosa porque duraba días. Yo debo reconocer que todavía soy en el grupo de amigos al que le hacen la pregunta rápida, ¿eh? ¿Te acuerdas dónde jugó, en qué año tal? Y suelo tener bastante memoria para, Yo alguna para vez lo que he eso. hecho es, cuando no me la sé, me invento la respuesta. Hombre, a Si no ver, la eso sabe siempre. él, Eso es. No es tu problema. le puedo decir lo que sea, pero ahí volvemos al tema de los móviles. Efectivamente. La idea del vídeo es hablar de jugadores que fueron muy buenos en los 90, pero que podrían ser trasladables y que su rendimiento podría ser parecido en el pleno 2021. Ha habido jugadores muy buenos en los 90 que realmente luego da la sensación que por la evolución del juego no podrían encajar. Ya vais viendo un poco, vais ir viendo con los nombres que os vamos a proponer, que son 8. Y va a haber, bueno, pues yo creo que un debate claro. ¿Tú tienes la sensación de que ha cambiado mucho el básquet de los 90 al de ahora? Yo creo que sí, yo creo que sí, fundamentalmente, o bueno, no sé si fundamentalmente, pero yo creo que lo que más puede saltar a la vista es el tema físico, pero bueno, yo creo que eso es una cosa normal. O sea, si tú vas Sí. comparando entre décadas según va evolucionando cualquier deporte, ¿no? Cualquier actividad en la vida, el físico de los deportistas y el de la población en general, pues va cambiando y va mejorando, ¿no? En general, con lo cual, lógicamente, en un área como es el deporte, en el que el físico es, pues bueno, la herramienta principal o donde se apoya todo, pues lógicamente el juego cambia, los jugadores físicamente han cambiado, eso hace que cambie el juego y luego hay una realimentación, ¿no? Según va evolucionando el juego, también hay ciertas características físicas que se premian más de alguna manera. Hay jugadores que pueden ser muy buenos, pero que igual en este baloncesto moderno pues lo pasarían un poquito peor y al Sí. revés, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy. Gente que en su día podía tener un físico y un tipo de juego que igual en aquel momento no encajó o no explotó de una manera pues al 100% y que ahora probablemente tendrían un hueco. Totalmente, totalmente. Esa es la idea del vídeo. Para quitarnos, los más veteranos vais a disfrutar, los más jóvenes igual no conocéis alguno y esto pues también va a venir bien un poco para ganar cultura O sea, baloncestística. a buscar en el móvil. Efectivamente, y ver unos cuantos vídeos en YouTube. Bien, vamos a quitarnos, antes de dar nuestros nombres, a los dos que todo el mundo va a decir, que son Arvidas Sabonis, Drazen Petrovic. ¿Tú crees que los dos tendrían encaje en 2021? ¿Crees que serían jugadores top? Porque claro, jugar sí, pero que fueran estrellas de la Euroliga, por ejemplo. Sí, 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 yo creo que Yo sí. ahí lo creo, lo digo ya de antemano. Sí, vamos, no tengo absolutamente ninguna duda. Y si me pides que me moje un poco más, yo creo que Sabonis habría aguantado mejor el paso del tiempo que Petrovic. Puede ser, es que aquel Sabonis que se va a Portland ya tiraba muy bien de fuera. Bueno, que gana la Copa Europa Sí, con el Madrid básicamente también. porque los jugadores altos con la técnica y con la calidad que tenía Sabonis, bueno, ya le vimos cuando regresó a jugar a Zalgiris, ya en el siglo XXI fue MVP. Sí, sí, en 2004. Aguantaba muy bien, pues porque, claro, 220, bueno, hay cosas que no necesitas prestarle atención. No, no, y Y para los Petrovic yo creo que lo 220. hubiera tenido más complicado Yo, porque, yo- bueno, yo tengo la sensación que Petrovic, con lo obsesivo que era, hubiera evolucionado mucho al uno. Yo creo que hubiera jugado más de uno igual. Y hubiera puede cambiado ser. algo su físico, porque él era muy obsesivo, vamos, era Sí, sí, hasta, sí. hasta extremos. Pues yo creo que él hubiera sido capaz de pulir su cuerpo y haber sido un perfil muy de Colo igual, ¿no? O sea, Sí, siendo mejor seguramente, jugador que de Colo, porque creo que Petrovic es una seguramente. leyenda, pero Pero un poco sí, ese corte. sí, pero normalmente ya te digo, yo creo que un poco por tendencia, los jugadores altos suelen tener carreras más largas que
que los pequeños. Sí, sí, estoy contigo. Bueno, eso se ha quedado ya este debate zanjado, porque es que si no el vídeo iba a estar todo el rato diciéndolo en los comentarios, y es normal, porque son dos jugadores que han marcado a una generación o a varias. Pero vamos a empezar escuchando o hablando de mi primer nombre, el que yo os propongo, que también es el otro que aparece siempre en estas conversaciones, que además ha sido Hall of Fame hace muy poco tiempo, y creo que este debate, además, bueno, Petrovic está aquí, Kukoc, que es el otro que yo propongo, está aquí. Para mí, Toni Kukoc sería un jugador ideal en 2021. Además, creo que es un jugador que cuando se fue a la NBA a Chicago ya había dominado Europa y todas las hacen que ese perfil de jugador que en aquel momento era muy raro, ahora seguiría siendo muy raro porque no hay tantos en Europa, pero es que seguiría siendo súper dominante. Un Clyburn a la enésima potencia, yo creo. Sí, seguramente. Además, yo creo que aquí también habría que tener en cuenta lo que yo creo que es un cambio de concepto, que quizá en los 90 estábamos muy encasillados en decir, en el equipo tiene que haber un 1, un 2, un 3, un 4 y un 5. Y cada número tenía asociadas, pues bueno, unas características, un perfil y unas responsabilidades. Yo creo que en el baloncesto moderno cada vez se tiende menos a tenerlo eso tan fijo y se busca más bien que el quinteto, el equipo tenga, bueno, una serie de roles, pues que haya gente tiradora, que haya gente reboteadora, y me da igual que sea el 1 o el 5. Si tienes un 5 que tira muy bien de 3, pues tendrás que buscar a alguien que de otra posición o de otro tamaño que sea capaz de rebotear o de jugar más por dentro, buscar un equilibrio, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Kukoc y ese tipo de jugadores son ideales. Es decir, bueno, podía jugarte en cualquier posición de los 90 Sí, sí, sí. y ahora probablemente no tendría ni posición, ¿no? Cuando hablábamos bueno, cuando en la NBA se empezó a hablar del point forward, ¿no? Que quizá ahora la figura más representativa puede ser, pues yo que sé, gente como igual Draymond Green o así. Entonces, bueno, a Draymond Green, ¿qué le dices? ¿Un 3, un 4, un 1? Yo qué sé. Pues Kukoc encima, que yo creo que tenía bastante más talento que Draymond Green, Sí, sí, sí. creo, pues encajaría perfecto. Y el cambio también su físico para, bueno, adaptarse un poquito a la NBA y tuvo una carrera muy larga. Muy buena, la verdad. Y bueno, y llegó en los últimos coletazos a jugar ahí en el tramo inicio de siglo, así que Kukoc estaba más o menos, sí que más o menos claro. Nacho, ¿cuál es el primero tuyo? Pues yo me voy a un jugador que empezó a finales de los 80 y bueno, luego en los 90 pues es un clásico. Y yo creo que fue el primer europeo con cuerpo de NBA, ¿no? Se decía eso, que es Arunas Marčiulionis, el lituano, Tremendo, que dio un salto, yo creo que directamente, ¿no? De Stativa Vilnius, creo que no iba a jugar en ningún otro equipo en Europa, y saltó a la NBA. Y bueno, aquí era un jugador que llamaba la atención precisamente eso por el físico, ¿no? Era un 2-1, una cosa así, pero era un animal, tenía piernas, siempre se decía, ¿no? Que tenía piernas de jugador negro. Y bueno, luego allí lo hizo bien, sobre todo teniendo en cuenta que en aquellos años el desembarco en la NBA, principios de los 90, pues bueno, no se les aceptaba con los brazos abiertos como ahora, siempre había No, bastantes dudas, etcétera. recordemos Petrovic hasta que, bueno, luego llega su accidente, ¿no? Pero le costó mucho asentarse, por ejemplo, en los Nets, hasta que llegó allí no fue clave. Sí, pero Marchulinis entró un poquito más rápido, precisamente eso, porque el físico que tenía no tenía nada que envidiar a los jugadores de allí. Y yo creo que ahora mismo, también por el estilo de juego que tenía él, que era bueno, capaz de hacer un montón de cosas, de jugar en diferentes posiciones y esa explosividad que tenía, yo creo que hubiera podido, no te digo igual ser una estrella, pero vamos, que podría ser un jugador perfecta, vamos, de llegada de los buenos, Sí, creo sí, yo. sí. Vamos. Sí, 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 vamos, yo también tengo esa misma sensación. Vais a daros cuenta que yo tengo cierta tendencia a ver jugadores finos, estilistas y aleros, porque el que voy a elegir ahora, además, es un clásico, yo diría que el baloncesto mundial, pero evidentemente en el Baskonia muy importante. Marcelo Nicola. Primero, que es un jugador que ya lo dejo aquí de antemano, por lo que fuera no acabó encajando con la gran generación, es un poquito más mayor, pero no mucho más mayor tampoco que los que llegaron los Escuela y compañía. Y yo tengo la sensación que este jugador nació más pronto de lo que le tocaba, porque este jugador ahora sería impresionante. Ya lo era, en su momento, pero un jugador que hacía de todo, de todo. Es que tenía una calidad, tú lo viviste más, tú además disfrutaste mucho más de él que lo que puedo disfrutar Sí, yo. Creo que era un jugador súper diferente y eso creo que en algunos momentos le penalizó en su carrera, pero la gente no lo entendía. probablemente. Además, yo estoy de acuerdo contigo que esos perfiles, ese 3 que no es 3 porque puede ser un montón de cosas, Marcelo podía subir el balón, podía tirar, no era igual súper especialista en nada o consistente en nada, pero es que podía hacer de todo. Todo, todo. Y ahora yo creo que en el baloncesto de ahora esos perfiles encajan mucho más, lo que se suele decir, ¿no? Que fue un adelantado igual a su tiempo. Yo creo que el baloncesto que se juega en los 90, que vivió sobre todo Marcelo, ese tipo de jugadores hay veces que no sabía muy bien dónde encajarlo. Se esperaba quizá que hiciera algo concretamente muy, muy, muy bien
y con esos perfiles. A ver, para mí Marcelo era un poco una especie de Kukoc en un nivel un poquito, Sí, en un puede piso ser. igual un poquito más bajo, ¿vale? Igual alguien me dice una burrada, pero yo lo veía así. Claro, Kukoc era tan sumamente bueno que ya daba igual, o sea, él llegó a dominar. Marcelo Nicolás no llegó a dominar a ese nivel, pero en otro nivel más bajo era un jugador dominante. Y Bueno, bueno, y que creo que no tuvo una carrera más larga pues porque se lesionó. sí, sí, eso es. Luego alargó mucho su carrera, acabó adaptándose también incluso a jugar un poco de cuatro, jugar interior. Pero luego sí que es cierto, yo recuerdo en aquella época como que el debate era que Marcelo podía hacer más de lo que hacía. Siempre he tenido esta sensación que para mí me parece que hizo mucha y una muy buena carrera. Yo creo que era también un poco por su lenguaje corporal en el campo, ¿no? Que era Ya, un jugador, es cierto, pues, puede ser. o sea, no, bueno, cuando se enfadaba y, y se calentaba ya era peligroso, ¿no? Pero en general era un jugador que parecía que iba siempre un poco en cuarta, ¿no? Que no ponía nunca la sexta. Y quizá yo creo que eso también le penalizó un poco. Pero Bueno, fíjate, yo me acuerdo, Marcelo, cuando ya firma en Italia, sobre todo en sí, Italia, que en Italia se empieza a jugar ya mucho con la figura del 4 abierto tirador de triples. Y siempre me acuerdo de Marcelo y de Garbajosa. Jorge, sí. Él ahí sí que encajaba muy bien. Yo creo que lo que te digo, que si él no hubiera tenido problemas de lesiones y así, hubiera podido alargar un poquito la carrera, hubiéramos visto un Marcelo, ostras, con una carrera de las de que, vamos, de las de doble estrella. Y como es argentino, pues lo hubiera firmado Alfredo Salazar otra vez y hubiera jugado en Vasconia, porque no le hubiera quedado más narices de que repetir su carrera. Siguiente nombre, ¿cuál es el tuyo? Me voy también un poquito para los pequeños, Danilovic. Oh, qué bueno era. A mí Danilovic por explosividad, por capacidad de tiro, por el carácter serbio que tenía de aquella generación, de esa selección de los 90, que para mí ha sido una de las mejores selecciones de nacionales de la historia, te diría que con la de España de los 2000, ¿vale? O de entre 2005 y 2015-16. A mí era un jugador que me encantaba. Me encantaba. Además, no era un jugador que físicamente igual pues fuera. Yo creo que no era tan. Jugaría de base ahora, ¿no? También un No, poco. yo creo que no, No, fíjate. ¿eh? ¿Tú le ves más jugando de Yo le veo que dos? aguantaría bien de escolta. Le veo que aguantaría bien de escolta, porque parecía frágil, pero era más duro que una piedra. Uy, luego de Coco Y era luego, duro, y, ¿eh? y luego tenía unos colmillos, eso, de cabeza era más malo que la tiña jugando. Sí, sí, sí. Bueno, yo sé, uno de mis primeros recuerdos de un baloncesto que no fue legal, el de Vitoria o del ACB, fue aquel anuncio que hizo Kinder con él. Él era una imagen, además, como del baloncesto europeo, súper potente. Él estaba jugando en Kinder Bolonia en aquel momento, lo que es Virtus ahora, para que los chavales más jóvenes se ubiquen. Y yo me acuerdo mucho de él, porque él luego no está en 2001, cuando se juega aquella final, bueno, aquella final en la que está Ginóbili y todos sabemos el resultado para Kinder. Y era un jugador, es cierto, que a mí me parecía muy bueno y que sí que a mí me da la sensación que sí que encajaría, por el estilo que tú dices, sobre todo que es a mí los competitivos me da la sensación de que estos se adaptarían rápido. Y el físico, cierto que no es un físico top, pero tampoco tiene un mal físico, no es un buen jugador. No, ni mucho menos. Era un jugador que tenía muy buena. Era muy atlético, me refiero. Y yo veo ahora mismo jugando en Euroliga, por ejemplo, y jugando a buen nivel, a muchos jugadores de ese perfil y tienen un espacio. Y yo creo que Danilovic tendría un hueco seguro. Ah, estamos viendo, Seguro, por seguro. ejemplo, para que la gente se ubique, un World Cup, que es un poco un 1-2 que hace de todo. Este es mejor jugador que World Cup, me refiero que Sí, podría sí, ser un sí. jugador, pero que ese corte jugar ahí en Europa, que se mueve mucho en el mercado, vamos, que no es una cosa que haya quedado distinguido. Sí, la verdad es que me cuesta encontrar decir, ¿con qué jugador de ahora lo podría Sí, no, no, o comparar? sea, no es una comparativa, sino que ese perfil Difícil. de jugador como un poco Hmm. todoterreno, que hace de todo, que es muy bueno, hay. O sea, hay de sobra en Europa, seguro. Mira, mi tercer nombre, es que fíjate qué cinco hemos elegido, es Dino Radja. Es que Dino Radja Mi debilidad. era un jugador tan especial, era un jugador tan bueno, es que coincidió una generación aquella balcánica y luego croata impresionante. Es que era un pívot moderno porque era un pívot que tenía mano también. Y esto, bueno, aparte de la carrera que hizo en NBA, luego me acuerdo que llegó a sonar que iba a venir a Madrid, ¿no? ¿No te acuerdas tú de aquella historia? Que sonó, que a ver si venía, que si no, un poco la cantinera esta hace muchos años. Pero me parece que era un jugador tan adaptado a este tiempo. Seguramente igual tendría que cambiar porque los últimos años físicamente estaba muy castigado, pero creo que en su prime, en su momento élite del principio de los 90, creo que era un jugador preparadísimo para haber sido un hombre de 15-7 en Europa ahora mismo. Sí, era un jugador que yo me acuerdo, porque dices, podía jugar de 5, podía jugar de 4, tenía un tirito a 4 o 5 metros, luego desarrolló un tiro por fuera, era un bailarín dentro de la zona. A mí Sí. era mi debilidad. A mí si me dices, Nacho, para ti, ¿qué pareja de pivos recuerdas que te pongan ahí la cabeza loca? Para mí eran Radia y Divac, Hoy los luego dos debía juntos. tener, yo lo he visto en algunas entrevistas y era un tipo simpático, ¿eh?
Sí, tiene un carácter bastante especial. Sí, eso, o sea, me parece un tío como muy particular. ¿No le llamó la River? Esta historia Es le que llamó la River. esa historia es muy buena, porque Radia ya se iba a ir, creo que de los, no sé en qué equipo de la NBA estaba, y le querían creo que eran Indiana, que estaba Sí, en él la estaba River, no allí, sé la si River. estaba de entrenador o de quién era el manager, bueno, no recuerdo el año, pero estaba la River involucrado en los Pacers. Y le llamó a Dino Radia para decirle, bueno, a ver si le interesaba pues, la posible oferta de los Pacers. Y la primera contestación de Dino Radia a Larry Bird fue: ¿quién te ha dado mi teléfono? O sea, hay que tenerlos Además que yo he bien visto esto puestos, que lo ¿eh? ha contado él, vamos, que no es una cosa Sí, sí, que es una cosa que lo cuenta, que no es una aventura y tal. sí, sí, sí. Tremendo. Bueno, aquella generación de los Balcanes eran tremendos. ¿Te quedan dos? Me queda uno más. ¿Cuál es el tercero que vas a meter? Pues me voy a ir a un nombre un poco raro, ¿eh? Y va un poco en la línea de los jugadores que has mencionado tú al principio. Alexander Volkov. Uf, sí. Carrera Es, larga, por cierto. Yo no me acordaba que había durado tanto. se duró la Intemerata. Y es ese jugador, yo el recuerdo que lo que tengo, habrá mucha gente que no sepa ni quién era, ¿no? Vale, era un jugador de la Unión Soviética, bueno, que se hizo conocido más en España por pertenecer a la Unión Soviética, que venía aquí a dar tundas a todos los equipos, pues cuando la Unión Soviética era Sí. Rusia, Lituania, Letonia, Estonia, bueno, cuando era todo aquello, Con Sabonis, vamos, con la época con eso Sabonis es. también. Y Alexander Volkov era ucraniano y, bueno, él tuvo una carrera muy larga, estuvo jugando en Panathinaikos, Olympiacos, bueno, en el CSK o en el TSK también, que se llamaba en aquella época, y era un 3 muy potente, creo que era un 2-0-2, un 2-0-3, que también estuvo en la NBA, y que de hecho fue uno de los primeros europeos también, junto con Marchulonis, que despertó el interés de la NBA. Y fundamentalmente era por eso, ¿no? Porque tenía un físico de NBA. Yo creo que lo que le penalizó a Volkov es que en aquella época también nunca terminó de explotar nada a un nivel top, y, y yo creo que muchas veces no se sabía dónde ponerlo, porque empezó jugando mucho de 3, pero luego al final, lógicamente, acabó jugando un poco de 4, tampoco llegó a desarrollar un tiro muy consistente, y digamos que siempre el baloncesto le fue cambiando y le fue pillando un poco a contrapié, ¿no? Pero yo creo que es un jugador que si hubiera nacido ahora, hubiera nacido en los 2000, yo creo que sería un jugador que tendría web. Sí, puede ser. Yo el último que elijo, quería elegir otro interior. Tenía dudas, había pensado en Ferran Martínez, que además fue protagonista aquí en el canal, y creo que por aquello de ser un pívot nacional, además, que era muy alto y tiraba, creo que podría tener su momento. Pero me voy a quedar con Joao Laucas, que fue compañero de Sabonis también, que yo creo, y esto te lo he dicho, además hemos hablado al principio del vídeo, que no podría jugar de 4, porque primero tendría que defender algo, no digo más, sino algo, porque era un jugador que defendía poco. Además, aquella frase no mítica de ¿cuántas me has metido tú? ¿Cuántas te he metido yo? Pues eso, ya está solucionado, ¿no? Esto estaba un poco así, pero creo que de 5 abierto, con aquel tiro de media distancia que tenía, que seguramente hubiera ampliado a tiro de 3 puntos, y luego su capacidad de reboteador, porque reboteaba bastante bien, yo creo que hubiera sido un jugador interesante de Europa, porque talentos como él ha habido pocos. Sí, la capacidad que tenía, me voy a ir muy a Baskonia, porque es lo que más he visto, lógicamente. Pero yo, de todos los jugadores que han pasado, por ejemplo, por Vitoria, incluso te diría por el baloncesto europeo, a mí había, o sea, dos jugadores que no entendía cómo tenían esa facilidad para enchufarla en el aro. De cualquier manera, que eran Ralaucas y Escola. Sí, 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 Y muy de parecidos. cualquier manera tú no sabías, no sé cómo lo hace, pero la sacaba metiendo. Y Arlaucas tenía eso, era esa capacidad de meterla, su tiro a 4 metros era demoledor. Demoledor. Un poco, un ¿Vale? tiro muy Carmalón también. Carmalón Sí, podría sí, ser un sí. poco de ese mismo estilo. Bueno, por eso Carmalón es uno de los máximos anotadores de la historia del baloncesto, pero sí un poco de ese Sí, corte, sí. sí, sí, sí. A ver, el talento yo creo que puede jugar en cualquier época, ¿no? Pero sí que creo que Arlaucas hubiera tenido también lo que decías de algún otro jugador, hubiera tenido que trabajar, hubiera tenido que adaptarse un poquito. Es Pero que sí yo que creo que creo. Arlaucas no necesitaba más en aquel momento. O sea, era tan Mm. bueno que. Y luego, bueno, ya cuando estuvo con Sabonis, claro. Es que los Claro, focos van al lituano. otra Entonces el otro pareja, está allí. otra pareja interior que dices, ojo, ¿eh? Eso. Sí, O sea que. Lucas Saboni, chaval. Oye, para cerrar el vídeo, creo que nos va a gustar mucho este último nombre. Me ha hecho mucha ilusión oírlo, ¿eh? Bueno, me voy un poco al Showtime, ¿no? Yo guardo muy buen recuerdo, aunque estuvo muy poco tiempo por España, de Darrell Armstrong, el astronauta, ¿no? Galicia Calidad, ¿no? Que le llama Andrés. Sí, 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 estaba yo creo que fue miembro del Coren Orense. Sí, sí, O ¿no? sea, de Sí, sí. Coren, me refiero de Sí, patrocinar por aquella época, y aquel equipo que estaba entrenado, si no recuerdo mal, por Team Sea, era una brutalidad porque tenía 3 americanos, otro que también me gustaba mucho que era Chandler Thompson, y aquello era una barbaridad, Armstrong. Tú veías un base de un 80 y poco hacía pegar unos, mates. pegar unos mates.
tenías por aquella época, joder, pues tenías a Elmer Bene, tenías a André Turner. André Turner, que eran jugadores que físicamente estaban muy bien. Bene también podía pegar mates. Turner ya igual le costaría un poquito más, pero Armstrong era una barbaridad. Es que Armstrong era muy fino, además, ¿no? Yo lo recuerdo como muy delgado, muy fibroso, ¿no? Eléctrico. Y luego hizo carrera en NBA, ¿eh? Jugó bien en la NBA. Sí, es que era muy bueno y tenía esa chispa, esa velocidad que ahora mismo le podría permitir jugar, yo creo que tranquilamente. Sí. Vamos. Totalmente. Pues nos quedamos con esos 8 nombres, más Petrovic y Sabonis, como jugadores de los 90 que podrían triunfar en 2021. Aquí abajo ponen los vuestros, porque podría estar bastante bien. Si apoyáis mucho este vídeo, tendréis en los próximos días uno que va a ser jugadores de la actualidad, que les veríamos con pantalones más cortos, con otra estética. No sé, me gustaría verlos en los 90, que estaría bastante protestando mucho, porque en los 90 se protestaba mucho. Eran muy protestones. Así que lo dejamos ahí. Nacho, un abrazo muy fuerte. Cuídate. Venga, hasta luego, Agur.